Hay cosas en nuestras vidas que a Dios aún le desagrada. Aún hay cosas en nuestras vidas que Dios aborrece y lamentablemente nosotros mismos somos los causantes de todo lo que ha de venir. Por eso es necesario vivir como el Señor manda que nosotros vivamos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros problemas. Amén. Tema de hoy: recompensando tu fidelidad. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. En reverencia al Señor leemos su palabra. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero te has afirmado en mi nombre y no renunciaste a mi fe en los días en que apareció mi testigo, mi fiel, a quien se le dio muerte cuando estaba con ustedes, donde mora Satanás. Amén. Rey Todopoderoso, te doy gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, bienvenido eres a este lugar. Invitado principal es usted. Señor amado, enséñanos, Padre Santo, a entender tu palabra, comprender tu palabra, poner en obra tu palabra, Señor, para ser dignos de ser recompensados, Rey Todopoderoso. Queremos serte fiel hasta la muerte, Señor, así recibir las grandes recompensas que usted tiene para cada uno de sus hijos. Gracias te damos, Rey Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuertes palmas al amado Espíritu Santo. Puede sentarse. Esta es la tercera carta que Jesucristo mismo envía a la tercera iglesia. Esta tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo había retenido el nombre del Señor Jesucristo. Ellos tenían una fe tan firme en Cristo, pero algo había pasado en ellos, que ellos se habían vuelto tolerantes. Y al volverse tolerantes, se apartaron de la pureza espiritual. Es por eso que el Señor mismo amonesta a esta iglesia. Y leemos en el verso 12. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. El Señor Jesucristo se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Nosotros sabemos que la espada sirve para cortar, dividir y separar. Y en este contexto, el Señor mismo dice que va a utilizar esta espada para ir en contra de su iglesia. No dice que el Señor va a ir con esta espada en contra de sus enemigos. Dice que va a ir en contra de nosotros mismos, en contra de su iglesia. Después que el Señor se presenta con tal autoridad, con tal poder de destruir, nos dice en el verso 13, yo conozco tus obras. Esta es la tercera carta que se le escribe a esta iglesia donde dice, yo conozco tus obras. En la carta 1 de Éfeso, que dijo el Señor, yo conozco tus obras. En la carta 2, yo conozco tus obras. Y ahora, ¿qué nos dice el Señor? Yo conozco tus obras. Es Dios quien conoce nuestras obras. Después de resplandeciente, después de presentarse con tal autoridad, nos dice, yo conozco tus obras. Y si nosotros analizamos aún desde la primera iglesia, ¿qué nos dice? Que el Señor Jesucristo está recorriendo las iglesias con sus ojos de fuego para ver el nivel espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Todo aquel que reconoce al Señor como un Dios vivo, va a tenerlo presente donde quiera que Él esté. Va a ver a un Dios recorriendo cada espacio, cada lugar, cada quizás iglesia, cada casa. ¿Con qué? Con sus ojos de fuego. Después de presentarse, ustedes visualicen esta parte donde Dios mismo se presenta delante de usted con sus ojos de fuego diciéndote, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Y quién podrá estar de pie cuando Dios mismo, mostrando su
poder, mostrando su autoridad, nos dice directamente: yo conozco tus obras. ¿Quién podrá engañar al Señor si el Señor conoce nuestras obras, si el Señor conoce lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuándo lo hacemos y para qué lo hacemos? Si nosotros analizamos nuestras vidas y vemos nuestro caminar, realmente nuestras obras son dignas para al menos decirle: Señor, solo hice esto. ¿Cuáles serán nuestras obras delante del Señor? ¿Cuáles son nuestras obras? El Señor nos dice: yo conozco tus obras y dónde moras. El Señor conoce todo de nosotros. Nosotros no nos podemos esconder de la presencia del Señor. Quizás podemos escondernos de un hermano, de la iglesia, pero de la presencia santa de Dios jamás, porque sus ojos contemplan la faz de la tierra. ¿Y dónde quedaremos nosotros tratando de ocultar lo que hacemos? ¿Saben por qué muchos de nosotros, aún la propia iglesia, ha adoptado una costumbre diferente? Porque no reconoció al Señor como su único Rey verdadero. Porque si realmente conociera al Señor como su único Rey vivo y real, así esté en la iglesia, así esté en la calle, así esté donde esté, pues va a mostrar una actitud conforme al corazón del Señor. Y nuestras actitudes hasta el día de hoy habrán sido conforme al corazón del Señor. Muchos de nosotros hemos hecho lo malo, muchos de nosotros hemos dado la espalda al Señor, pero la pregunta es, actualmente, ¿cuáles son nuestras obras? ¿Realmente nos habremos apartado de aquellas obras o seguiremos en esas obras tratando de vivir una vida religiosa? Cuando nosotros hemos visto la primera iglesia de Éfeso, nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo es quien sostiene las iglesias, quien sostiene a los pastores y sobre todo quien escudriña y ve cuán amor uno tiene hacia Dios. En la siguiente iglesia, nosotros nos hemos dado cuenta que en esta iglesia de Esmirna, llamada como la iglesia mártir, era una iglesia que había dado todo por el Señor. Aún teniéndolo todo, le quitaron todos sus bienes, le quitaron todas sus cosas, y a pesar de que le quitaron todo, ellos seguían siendo fieles al Señor. Y nosotros seguiremos siendo fieles al Señor a pesar de que nos hayan quitado todo, a pesar que nos hayan dado la espalda, seguiremos siendo fieles al Señor. Ahí nosotros hemos visto cuánto de ellos dieron aún sus vidas, viendo fallecer a sus hijos, viendo lamentablemente a sus esposas siendo abusadas, a sus hijos abusados. Cuenta una historia de que un grupo de misioneros fueron a predicar a este país de la India. El país de la India también se le conoce como el trono de Satanás. En este país hay más de 300,000 dioses. Y donde está la presencia diabólica es quien gobierna aquel lugar. Así como nosotros cuando sentimos que la presencia del Señor desciende en un lugar, la atmósfera cambia, ¿verdad? Todo cambia, se siente una paz, se siente algo hermoso. Pero cuando no está la presencia del Señor, está la otra presencia. ¿Y nosotros qué presencia andamos? ¿Con qué presencia andamos día tras día? ¿Realmente andamos con la presencia de Dios o con la presencia de Satanás? Y dentro de ello, el Señor nos habla de esta iglesia de Pérgamo. Esta iglesia fue una iglesia que se permaneció fiel. Sabía en quién habían puesto su confianza. Pero ¿sabe qué había pasado? Esta iglesia se volvió tolerante. Aceptaba las costumbres paganas. Aceptaba lo que el mundo traía hacia la iglesia. Y eso fue el grave error con esta iglesia, que muchos de nosotros en la actualidad hemos adoptado también. Y dice su palabra: esto escribe el mensajero de la iglesia que está en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esta iglesia de Pérgamo habitaba en un lugar muy difícil, así como en la India. La presencia diabólica se mueve de tal forma, en aquel lugar la presencia diabólica también se movía, porque más del 99% le había dado la espalda al Señor. Y ese poquito por ciento que quedaba eran los que servían a Dios, pero se habían corrompido. Habían apartado la divinidad, convirtiéndole en religiosidad.
Y dice su palabra: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero te has afirmado en mi nombre. Ellos estaban firmes, su fe estaba firme en Cristo. Y no renunciaste a mi fe en los días en que apareció mi testigo. Habla de Antipas, mi fiel, a quien se le dio muerte cuando estaba con ustedes, donde mora Satanás. Todo aquel que comparte costumbres, que comparte ideas, que están completamente contrarias a lo que el Señor manda, es uno más del montón. ¿Es uno más de quién? Del montón. ¿Por qué? Porque lamentablemente no es considerado como hijo o hija de Dios. Porque todo aquel que hace las obras de Dios forma parte de la familia de Dios. Todo aquel que hace cosas diabólicas, hace cosas contrarias a lo que el Señor manda, forma parte de la familia de Satanás. Ahora, ¿a qué familia servimos nosotros en el día de hoy? ¿Realmente estamos sirviendo a la familia de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo que al Señor le agrada? Recordemos que el Señor dice: yo conozco tus obras. Y si ahora uno por uno salimos a decir nuestras obras, ¿qué obras diremos? ¿Qué saldrá de nuestra boca como nosotros, como hijos de Dios o como hijos del diablo? ¿Qué es lo que nosotros diremos? Dice su palabra de que a pesar de que ellos vivían en un lugar corrompido, ellos mantenían su fe ¿en quién? En Cristo. Era una iglesia que mantenía su fe en Cristo, y no solamente eso, sino que también muchos de ellos dieron su vida por su fe en Cristo, a pesar de vivir en un lugar lleno de maldad. A pesar de que el trono de Satanás estaba en aquel lugar, ellos mantenían su fe viva en Cristo. La pregunta es: ¿nosotros habitamos en el trono de Satanás? En este país, ¿habrá, como en el país de India, más de 300,000 dioses? ¿Estaremos habitando en el mismo trono de Satanás? No, ¿verdad? Pero seremos como aquella iglesia que hasta dio su vida por Cristo. Nosotros que no habitamos en el mismo trono de Satanás, ¿somos capaces de dar nuestra vida en Cristo? Algo en una conversación que hace poco se daba, hablando con unas hermanas, justamente mi hija venía y hablábamos de la segunda iglesia, ampliábamos más este tema y decía que esta familia miraba como un padre, miraba cómo a su esposa abusaban de ella, a sus hijitas menores la abusaban, decía: niega a Jesucristo o la violamos o la matamos o la descuartizamos. Y él vio cómo a su mujer, a sus hijas, la violaron y las mataron. Y solo quedaba el único hijo varón que aquel hombre tenía. Y le decía, le empezaban a cortar los deditos de aquel niño. Y le decía: niega a Jesucristo. Niega a Jesucristo. Y él, viendo que los dedos de su niño iban saliendo uno tras uno, su corazón se iba quebrantando cada vez más y decía: no, está bien, voy a negar a Jesucristo, dijo aquel varón. Pero aquel hijo, aún sin tener la mano, le dijo: papá, no lo hagas, no niegues a Jesucristo. Recuerda que muy pronto nos estaremos encontrando con mamá y nuestras hermanas en el reino de los cielos, pero no niegues a Jesucristo. Y este varón no lo hizo. Y en ese momento mi hija viene y me dice: mamá, si estarían haciendo eso, papá, qué desesperación sería, me dice. Qué desesperación siente mi corazón. Y yo le digo: es necesario que nosotros desde ahora entendamos y tengamos esa mentalidad. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo donde nosotros mismos vamos a ver morir a nuestros seres queridos. Y ahí se va a ver realmente en quién hemos estado fundamentados. Aquel niño que le pidió a su padre que no negara a Jesucristo tuvo una fe firme. La pregunta es: ¿nosotros tenemos en la actualidad esa fe firme para ver cómo lo matan, cómo hacen de lo peor con las personas que nosotros amamos para no negar a Jesucristo? Esta iglesia, por más que vivía en el mismo trono de Satanás, daba su vida por la fe en Cristo. Nosotros que no pasamos ni persecución, estamos listos, preparados para ver cómo hacen lo que sea con nuestros familiares con tal de no negar a Jesucristo. ¿Estaremos realmente preparados?
si nosotros estamos preparados y desde ya tenemos en mente, en nuestro corazón, de que en algún momento va a pasar, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tus ojos vean pasar, tu fe va a estar puesta en Cristo. Y así nos quiten la vida, si nosotros seguimos creyendo en Jesucristo, pues viviremos juntamente con Él. Por eso es necesario que desde ya la palabra de Dios esté puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando nuestros ojos vean tal persecución, tal matanza, estemos firmes en Jesucristo. Hablar de las cosas del Señor, de las cualidades del Señor, es algo maravilloso. Es algo hermoso decir, Dios sana, Dios restaura, Dios hace esto y esto. Pero de que Dios mismo se presente a nosotros como se nos presenta a través de esta iglesia, es tener temor, iglesia. Es hablar de lo que Dios mismo quiere hacer con su iglesia, con su pueblo. Y aquí el Señor nos confronta y nos dice, ¿realmente estás preparado? Sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios misericordioso, pero muchas veces ignoramos que es un Dios fuego consumidor. Muchas veces ignoramos qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Y el Señor, a través de su palabra, nos confronta, nos dice, ¿realmente estás preparado? ¿Realmente estás firme? ¿Realmente estás sobre la roca? ¿Realmente estamos preparados para que cuando nuestros ojos o nuestro corazón sienta lo que va a suceder? Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y si su palabra dice, es porque así se hará. Y si llegan estos días, ¿estaremos preparados? ¿Estaremos firmes? Desde ya nosotros como cristianos tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón que el morir en Cristo es ganancia. Cuando nosotros tenemos bien puesto eso en nuestra mente y en nuestro corazón, así venga lo que venga, vamos a estar firmes. Vamos a estar firmes. Por eso es la importancia de que nosotros, cualquiera que seamos, instruyamos, compartamos la palabra tal y como es, para que ellos desde muy pequeños crezcan con esa idea, con esa mentalidad de que en este mundo tendremos aflicción, pero solo tenemos que confiar en Dios, porque Él nos va a dar la solución, la respuesta para todo lo que ha de haber. Pero es necesario, iglesia del Señor, entender que a pesar de vivir en el medio del mismo trono de Satanás, tenemos que permanecer firmes, sin contaminarnos, sin desviarnos. ¿Y cuando nosotros no nos vamos a desviar? ¿Cuando nosotros no nos vamos a contaminar? Cuando conocemos la palabra de Dios. Este es nuestro manual, iglesia. Si nosotros conocemos, no solamente lo leamos, sino escudriñamos la palabra de Dios, vamos a entender a profundidad qué es lo que el Señor quiere. Y su palabra va a ser de fortaleza para nuestras vidas. Cuanto más leemos, más fortalecidos. Más conocemos a aquel que dio su vida por nosotros. Pero si poco leemos, poco escudriñamos, ¿cómo conoceremos a aquel que dio su vida por nosotros? Estaremos vacíos. Dice su palabra: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero te has afirmado en mi nombre y no renunciaste a mi fe en los días en que apareció mi testigo, mi fiel, a quien se le dio muerte cuando estaba con ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti. El Señor, claro, rescató que esta iglesia, por más que vivía en medio de tanta contaminación, tenía su fe bien puesta en Cristo, pero tenía algo contra ellos. ¿Qué era ese algo contra ellos? Dice su palabra: pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. ¿Qué era lo que sucedía? En Pérgamo había algunos miembros que aconsejaban adaptarse a costumbres paganas para no ser perseguidos. Ellos adaptaban costumbres paganas, mundanas, diabólicas, para no ser perseguidos. ¿Cuántos de nosotros en el día de hoy solo decimos: no, voy a la iglesia porque me invitaron,
y no tienen la valentía necesaria para decir: yo voy a la iglesia porque creo que Él murió y resucitó. Ellos, lamentablemente, por no ser perseguidos, por no ser matados, ¿qué era lo que sucedía? Ellos adoptaban costumbres paganas y dejaban la pureza de lado para ser igual a ellos. Ellos creían que lo mejor que ellos podían hacer era acomodarse a los tiempos que se vivía en esa época. Ellos creían que hablando como el mundo, viviendo como el mundo, vistiendo como el mundo, viendo como el mundo, iban a ganar a más cristianos para la iglesia. ¿Cómo se da en el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros, aún conociendo nuestro nivel espiritual, hemos ido al mundo tratando de ganar al mundo y el mundo nos ha ganado? ¿Por qué se dio eso? Porque no hemos tenido una firmeza, porque no hemos tenido una base firme en nuestras vidas. Y ellos lamentablemente empezaban, ¿cuál fue el error? Que empezaban a vivir como el mundo. En la actualidad hay muchas iglesias que también empiezan a vivir como el mundo, a andar como el mundo. ¿Por qué? Con la finalidad de atraer a más personas del mundo dentro de la iglesia. Pero la pregunta es: ¿Dios cambiará su santidad para que el mundo se arrepienta? Jamás. Dios jamás va a cambiar la santidad para que el mundo se arrepienta. Porque si Cristo mismo, estando en esta tierra, hubiera dejado de ser santo para ganar a todos ellos, todos en este mismo instante estuviéramos perdidos. Y en la actualidad hay eso. Se ve conductas mundanas dentro de la iglesia. Cómo visten, cómo viven, cómo hablan, aún con luces psicodélicas, no sé, hasta con humo dentro de la iglesia, con la finalidad de hallar a más personas. ¿Estará bien esta conducta? ¿O cuántos de nosotros, por no ser rechazados por nuestras amistades, hablamos como ellos? Aún siendo cristianos, siendo cristianas, nos reunimos con ese grupo y nos reímos de lo que ellos hablan. Y compartimos de lo que ellos hablan. Hablamos de lo que ellos hablan, de las novelas, de los chismes, del periódico, de cualquier otra cosa menos de Jesucristo, por no ser rechazados. ¿Cuántos de nosotros, aun cuando vamos a la casa de los familiares, por no incomodar a los familiares, estamos sentados junto con ellos viendo el televisor? ¿O cuántos de nosotros, por querer agradar al amigo o a la amiga, estamos riéndonos de todo lo que sale en su celular? Sin darnos cuenta que en ese mismo instante estamos ensuciando las vestiduras nuevas que el Señor nos ha dado. El poder compartir con ellos, el poder disfrutar con ellos, el poder tener las ideas igual a ellos, nos llevan a darle la espalda al Señor. Y sin darnos cuenta, nos estamos ensuciando. Sin darnos cuenta, le estamos dando la espalda al Señor. Sin darnos cuenta, estamos viviendo una vida religiosa. Porque nos reímos con el mundo y alabamos al Dios. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con el diablo? ¿Qué hace un hijo de Dios riéndose con cosas mundanas? Viendo cosas mundanas, viendo cosas del mundo. Por eso un hijo, una hija de Dios tiene que ser diferente a lo que el mundo hace. Si el mundo ve novelas, los cristianos, ¿qué hacen viendo novelas? ¿Qué hacen perdiendo su tiempo ahí? O los cristianos, ¿qué hacen con sus, digamos, su ambiente laboral, riéndose por cosas que el mundo, sus chistes, doble sentido, sus cosas que hacen por ella, ¿qué hacen riéndose? ¿Y por qué lo hacen? Porque uno mismo que conoce la palabra de Dios sabe que cuando algo está bien y cuando algo está mal. Y yo sé que uno que conoce a Cristo y que conoció su palabra se da cuenta que aún de lo que se ríe está mal. ¿Pero por qué lo hace? Por quedar bien con ellos. ¿Y estará bien quedar bien con el hombre y quedar mal con Dios? Pues esa misma actitud tomó esta iglesia de Pérgamo. La misma actitud, el mismo comportamiento, la misma decisión. ¿Nosotros estaremos haciendo lo mismo? ¿Estaremos adoptando conductas mundanas, paganas? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? En esta época, gracias a un emperador llamado Constantino,
Las iglesias, los templos paganos se convirtieron en templos cristianos. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. Los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Una revolución completa. Desde ahí salen las falsas herejías, desde ahí sale todo lo malo. La pregunta es, ¿nosotros estaremos adoptando o hasta el día de hoy seguimos firmes con la convicción puesta en Jesucristo, según como dice la palabra del Señor? Verso 15. Así también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Del mismo modo, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El único remedio para cualquier conducta pecaminosa es el arrepentimiento. El único medio es el arrepentimiento. Dile a tu hermano, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de arrepentirnos, porque Dios utilizará la espada de su boca para acabar con cualquiera. Amén. Con cualquiera o cualquier cosa que a Dios le desagrada. Y si no quieres que Dios acabe con tu vida, es tiempo que te arrepientas. Es tiempo que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. O si no, Dios mismo va a acabar con su propia iglesia. Eso es lo que nos dice su palabra. Así también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Del mismo modo, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En Hebreos nos habla que la palabra de Dios es la espada de doble filo. Es decir, Dios mismo con su palabra va a acabar con todo aquel que no permaneció en su palabra. Dios mismo con su palabra nos va a mostrar su palabra, y ahí se va a decidir de qué es lo que será de nosotros en la eternidad. Si nosotros nos confrontamos nosotros mismos con su palabra, ¿cómo es que estamos andando? ¿Realmente somos dignos de merecer la salvación o la muerte eterna? Con nuestras obras, con las obras que realizamos hasta el día de hoy, recordando que el Señor mismo piensa acabar con su iglesia, confrontando, trayendo en sí su palabra. Si nosotros desde ya, desde ahora, comparamos nuestra vida y su palabra, ¿realmente estamos listos, preparados ya para irnos al cielo? Muchos dicen, Señor, ven, sí. ¿Por qué será que no viene? Nos falta mucho, iglesia. Nos falta mucho. Nos falta muchísimo. Por eso el Señor dice, arrepiéntete. Dios reconoció sí las obras de aquella iglesia, pero les da la oportunidad de arrepentirse. Y mientras nosotros estamos vivos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Mientras que podamos caminar, podemos hablar, podemos movernos, tenemos que arrepentirnos. Hay muchos que en el día de hoy están en su lecho de muerte y están arrepintiéndose. Hay otros que no alcanzan ni a arrepentirse y mueren en su lecho de dolor. ¿A dónde se irá su alma? ¿A dónde nos iremos nosotros? Mientras que estamos vivos, el Señor dice, mira cuáles son tus obras y arrepiéntete. El Señor nos muestra cuál es nuestro mal caminar, cuál es nuestra mala dirección, y nos dice, arrepiéntete. Nos da la oportunidad de arrepentirnos, y eso tenemos que hacer nosotros en el día de hoy. Si nosotros hasta el día de hoy hemos adoptado conductas paganas, hemos adoptado ideas, costumbres o pensamiento mundano, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Arrepiéntete. Ya no te contamines más con el mundo, ya no converses más con el mundo, ya no le des tu tiempo más al mundo. Es tiempo de darle nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser al Señor, porque muy pronto Él mismo vendrá y va a acabar con todo aquello que le desagrada. Y si nuestra vida no es agradable ante los ojos del Señor, Él va a acabar con nosotros. Él va a acabar con nosotros. Si nosotros no nos alineamos a la dirección de Cristo, Él va a acabar con nosotros. Y no porque sea un Dios malo.
Al contrario, si Dios nos habla, Dios nos advierte, es porque quiere que lleguemos al arrepentimiento. Porque uno que se arrepiente alcanza la salvación, alcanza la misericordia de Dios. Por eso es necesario arrepentirnos, llegar al arrepentimiento. Dile a tu hermano, es tiempo de arrepentirnos. Pero para que uno se arrepienta tiene que conocer sus obras. Uno que no conoce sus obras, que no acepta su error, jamás va a llegar a un arrepentimiento genuino. Por eso es necesario que nosotros nos confrontemos con su palabra misma para ver el error en la que estamos. Para ver el error en la que estamos. Por ejemplo, en muchas familias se ha solido ver en la que le dicen al niño, por ejemplo, no pongas tu dedo en el tomacorriente, porque si lo pones te puede pasar electricidad. Y este niño no va a dejar de intentar poner hasta que él sienta, ¿verdad?, la electricidad que va a pasar por su cuerpo. Muchas veces el ser humano, por un momento de placer, por un momento de ser aceptado, le da la espalda al Señor, sin darse cuenta que luego van a venir consecuencias trágicas a la vida de uno. Y gloria sea el nombre del Señor, que a pesar de darle la espalda, el Señor nos sigue dando vida. Porque ha visto el arrepentimiento, tiene por sí que uno se arrepienta. Pero ¿cuánto no nos hemos arrepentido de la mala manera de vivir, de las malas costumbres, de los malos pensamientos? Nosotros escuchamos en todo tiempo la palabra de Dios, pero ¿realmente vivimos en todo tiempo la palabra de Dios? ¿Realmente estamos viviendo lo que el Señor quiere que nosotros vivamos? Recordemos que todo aquello que a Dios no le agrada, ¿qué es lo que dice su palabra? Que Él vendrá y los cortará. Seremos cortados de esta tierra si no andamos en dirección correcta. Y cuán hermoso es que el Señor nos encuentre en una dirección correcta, viendo nuestros ojos, poniendo nuestra confianza en Él. Pero cuán triste va a ser que encuentre una iglesia debilitada, que encuentre una iglesia confundida, que encuentre una iglesia débil espiritualmente. ¿Por qué? Porque de nada sirvió, de nada va a servir todo lo que uno ha hecho, todo lo que uno ha sufrido, todo lo que uno ha pasado, de nada va a servir. De nada servirá, porque al final se quedará. Lo dice su palabra. Por eso es necesario que nosotros desde ya utilicemos su palabra, escudriñemos su palabra. ¿Para qué? Para irnos preparando, para irnos fortaleciendo, para saber qué es lo que realmente va a venir y a qué nos vamos a confrontar. Porque si nosotros no conocemos su palabra, nunca nos daremos cuenta qué es lo que va a venir y seremos fáciles negar a Jesucristo. Y para evitar ello, ¿qué tenemos que hacer? Desde ya, poner en nuestra mente y en nuestro corazón tal cual como dice la palabra de Dios, sin contaminarnos con el mundo, sin adoptar cosas del mundo, dejando aún las amistades del mundo, dejando las conversaciones del mundo, dejando las costumbres mismas del mundo. ¿Por qué? Porque somos una iglesia separada. Somos una iglesia distinta. Todos nosotros formamos el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo no puede estar contaminado, no puede estar dañado porque será desechado. Y tenemos que preocuparnos desde ya. Tenemos que preocuparnos en hacer lo que el Señor manda, en evitar lo que estas iglesias hicieron. ¿Para qué? Para estar firmes, para estar conscientes de qué es lo que va a venir, para estar preparados. Es tiempo de prepararnos porque el tiempo se está cortando, cada vez se acorta más. Si los escogidos serán engañados, ¿dónde quedará uno que no le dio tiempo al Señor? ¿Dónde quedaremos nosotros? ¿Qué será de nosotros? Así también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, del mismo modo, arrepiéntete. Porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias? El vencedor le daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es el tema de hoy? Recompensando tu fidelidad. ¿Y cuál va a ser tu recompensa si le eres fiel hasta la muerte? Que dice que Dios nos dará de comer del maná escondido. Dile a tu hermano del costado, el verdadero maná es el mismo Señor Jesucristo. Vas a disfrutar de su presencia misma si tú vences. ¿Cuál va a ser tu recompensa? Disfrutar de la presencia de Cristo mismo. El verdadero maná es Jesucristo mismo. Y nos dice, al vencedor le daré a comer del maná escondido. El maná escondido es la relación personal, íntima con Dios, que nosotros desde ya tenemos que anhelar tener esa comunión íntima con Él. Nosotros, desde ahora, que no pasamos persecución, que no somos quizás despreciados, apedreados, que nada de eso. Tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para tener una relación íntima, una relación personal, conocer a fondo a nuestro Salvador. Porque cuanto más lo conocemos, más confiados estaremos. Si más confiados estamos, más cerca estamos de hallar el reino de los cielos. Y más seguro, más firme estará nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Por eso es necesario desde ya anhelar ese maná escondido. Ese maná es la presencia, anhelar la presencia santa de Dios en nuestra vida. El maná, el alimento, la presencia, el alimento en nuestras vidas. La presencia santa misma de Dios en nuestra vida. Esa intimidad, esa comunión que cuando tú andas solo estás hablando con Él. Porque sabes que Él está contigo. Y eso tenemos que anhelar. Si hasta el día de hoy hemos vivido por vivir, hemos andado por andar sin darnos cuenta que ahí está Jesucristo viéndonos con sus ojos de fuego, viendo nuestro nivel espiritual, estamos andando por dirección contraria. Porque no nos damos cuenta ni reconocemos lo soberano, lo grande, lo maravilloso que es Él. No hemos aprendido a valorar su presencia. Es por eso que se nos ha hecho fácil darle la espalda al Señor. Pero cuando uno se arrepiente, cuando uno le entrega todo al Señor, empieza a disfrutar de la verdadera esencia que es Él. Y donde quiera que esté, sabe que Él está ahí. Es por eso que le es difícil negarse. Es por eso que es difícil hacer lo contrario que Dios manda. Porque realmente reconoce. Y si nosotros hasta el día de hoy no hemos aprendido a reconocer su presencia, tenemos que arrepentirnos y decirle: Señor, quiero sentir esa presencia. Tu presencia misma, así esté en la iglesia, así esté en la calle, así esté donde esté, en mi trabajo, en la escuela, donde esté. Quiero sentir esa presencia, porque ahora entiendo que si no siento tu presencia es porque no he reconocido lo grande que realmente es usted. ¿Cómo nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida si no creemos en Él? ¿Y cómo nos damos cuenta que no creemos en Él? Por nuestras mismas acciones. Tus mismas acciones te van a demostrar si realmente crees en el único Dios vivo o crees en el Dios de este siglo. Es tiempo de anhelar ese maná escondido, tener esa intimidad, esa profundidad con Dios mismo en nuestras vidas. Y dice su palabra: y le daré a comer del maná escondido. Este maná el mundo no entiende, porque nunca lo entendió, nunca lo vio, nunca lo conoció. Pero nosotros, que aunque sea un día que hemos sentido su presencia, sabemos que Él es un Dios real. Por eso le servimos, ¿verdad? Es por eso que tenemos que anhelar esa misma presencia todos los días de nuestras vidas y hacer que los que nos siguen también anhelen esa presencia, para que ellos estén firmes cuando ha de pasar todo lo que dice la palabra del Señor. Porque de que va a pasar, va a pasar. Ahora, nuestras decisiones, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir? ¿Qué es lo que nosotros vamos a enseñar?
tenemos que enseñar lo que dice la palabra del Señor, para que desde muy pequeños tengan temor y temblor a la presencia del Señor. Y eso tenemos que anhelar nosotros en todo tiempo, donde quiera. Espíritu Santo, acompáñame. Espíritu Santo, esto, tu presencia, Señor, en mi vida. Tenemos que anhelar urgentemente ese maná fresco en nuestras vidas, para estar fortalecidos, para estar firmes. Amén. Dice su palabra: y le daré a comer del maná escondido, y le entregaré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce, sino solamente el que la recibe. ¿Cuál va a ser la otra recompensa que Dios nos va a dar si le somos fieles hasta la muerte? De que Él nos va a dar una piedrecita con un nombre escrito. El Señor promete darnos una nueva personalidad. En el Antiguo Testamento, el nombre que le ponían a la persona, ese mismo hombre era, con su carácter, con su conducta. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que Él nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Es decir, Dios nos promete darnos una personalidad nueva. Dios promete darnos una naturaleza nueva, una nueva forma de vivir. Pero ya no en esta tierra que todo se corrompe, sino en el reino de los cielos tendremos un nombre nuevo. Todo aquel que perseveró hasta el final. Y nosotros tenemos que anhelar desde ya ese nombre nuevo que dice su palabra, que nadie lo conoce, sino solamente el que la recibe. Dios nos va a dar una nueva naturaleza, pura, santa y perfecta como es Él. Y desde ya nosotros tenemos que vivir día tras día teniendo en mente y en nuestro corazón que si le somos fieles al Señor, el Señor nos dará de ese maná. Y sobre todo nos dará un nuevo nombre, una nueva personalidad, una nueva forma de vivir. Y desde ya tenemos que anhelar aquel nombre. Dile a tu hermano, esa va a ser nuestra recompensa. Nos ponemos de pie, amada iglesia. El Señor nos promete darnos un nuevo nombre, una nueva personalidad, una nueva forma de vivir. ¿Pero qué forma? Una forma pura, santa y perfecta, porque Él es puro, santo y perfecto. Amén.